Entonces le damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por sacar su tiempo, ¿verdad? Recordemos que hoy es el día de San Valentín, pero más que esa celebración, que es un poco... Hay un sonido que no se deja oír. Ok, ya ahí lo apagamos a todo. Alex, tú abres el tuyo ahora. Que es más que todo comercial, ¿verdad? Porque hoy tenemos una fiesta bien bonita también, que es la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, que ayudaron mucho a la iglesia, a la propagación de la fe. Pero bueno, la celebración comercial toca más, ¿verdad? Y nos acordamos más del día de San Valentín. Y de pronto hay uno que otro salió con su esposo, con su esposa, con su novio, con su novia a comer afuera. Pero ustedes aceptaron la invitación, están aquí. Vamos a comenzar con ustedes para que Dios nos siga iluminando, nos siga mostrando el camino que lleva hacia la salvación. Y ese camino pasa siempre por la palabra. El conocimiento de la palabra de Dios, importantísimo para el creyente, para que el creyente descubra cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se revela, cómo Dios se sigue mostrando a la humanidad. Entonces le damos nuevamente la bienvenida a nuestro hermano Alexander Rojas. Gracias por compartir nuevamente este día con nosotros, el segundo día de nuestra clase de introducción a la Biblia. Muchas gracias, Padre. Buenas noches con todos. Si me escuchan bien, levante el dedito arriba para saber si está perfecto. Ok. Bueno, como dijo el padre Roberto, pues seguramente muchos salieron hoy y por eso nos faltan 6, porque hay 24, la vez pasada habían 31, quitando al padre a mí, 32, quitando al padre a mí, eran más o menos unos 30. Pero chévere, y hay gente que, como la señora que habló hace un rato, que no estuvieron la vez pasada y ahora están, entonces bendito Dios por eso. Hoy vamos a tener un tema interesante. Yo les decía la vez pasada que el tema de hoy nos va a permitir de construir algunos conceptos que tal vez tenemos para construir unos nuevos y crecer en la fe, que al final es lo que buscamos cada vez que uno lee la Sagrada Escritura. Vamos a empezar colocándonos en las manos del dueño de la vida y lo vamos a hacer a través de una oración, invocando al Espíritu Santo para que Él tome el control de esta noche, tome el control de la vida de cada uno de nosotros y nos permita poder seguir creciendo, poder seguir alimentándonos de esta palabra que es viva, que es eficaz. Veíamos en la clase pasada, esa palabra que nos edifica, que nos permite seguir siendo iglesia. Entonces vamos a dejarnos guiar por el Señor y vamos a invocar al Espíritu Santo. Yo los quiero invitar a que ustedes allá en su casa, donde están, el lugar donde te encuentres, invoquemos al Espíritu Santo. Trata de, con tu mente, con tu corazón, con tu voz, pedirle al Señor que te regale el Espíritu Santo. Que el Santo Espíritu habita en mí, vive. Lléname con tu presencia. Lléname con tu amor. Lléname con tu poder. Oh Santo Espíritu. Oh Santo Espíritu. Que tu presencia viva en mí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy.
estoy, Señor, que tu palabra viva en mí, mi Dios, te necesito. Te invito a que le pidas al Señor Jesús que tome el control de tu mente, tome el control de tus oídos, para que lo puedas escuchar y lo puedas entender. Para que en esta sesión su palabra entre en lo profundo de tu corazón y se quede en ti. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
De la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 15 dice: hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra y por carta. Quiero empezar con este texto porque este texto nos va a permitir poder hacer un pequeño recorderis de lo que vimos el martes pasado y al mismo tiempo entrar en lo que vamos a ver hoy. El texto dice que nos mantengamos fieles en las tradiciones que les enseñamos de palabra y por carta. Palabra y carta. Quiere decir entonces que ahí hay dos elementos fundamentales. Y yo quiero invitarlos a que a partir de ahí entonces hagamos el recorderis. La vez pasada hablamos de 4 palabritas. A ver, ¿quién se acuerda de esos 4 conceptos? El primero, ¿cuál fue? Revelación. Revelación, muy bien, Edgar. Edgar vino ahí cortando, pues. Vamos a ver. A ver, Edgar, defina, ¿qué era la revelación? ¿Qué fue lo que dijimos? Interacia. Primero revelación, vamos a ver, Edgar, a ver, defina qué era revelación, pero pilas, sin mirar los apuntes. Interancia. Ya le damos el chance a Vanessa. Creo que fue la que dijo. Bueno, primero Edgar y después va Vanessa. Interancia. A ver, Edgar. Inspiración. Inspiración. ¿Me está escuchando? Inerancia. Un Vamos a momento. escuchar Integral. a Edgar, por favor. Revelación para mí es la manera o la forma que el Espíritu Santo trata de comunicarse con nosotros o darnos algún mensaje. Ok, bien, la manera como Dios entonces se comunica. O Ok. nos trata de dar algún mensaje. Un mensaje, bien. Por lo tanto, revelación es Dios que habla. ¿Que habla a quién? A la humanidad. Ahora, esa revelación tiene 2 formas de darse. A ver, ¿quién se acuerda? La revelación natural y la revelación sobrenatural. La natural es todo lo que ha creado Dios Bien. y la sobrenatural es Jesús. Ok, bien. Gracias, Claudia. Creo que fue la que habló, ¿no? Sí. Ok. Revelación natural es Dios nos habla a través de todo lo creado. Todo lo creado, como dice el Salmo, toda la naturaleza nos habla de Dios. ¿Ya? Y la revelación sobrenatural es que Dios, por su inmensa misericordia, por su inmenso amor, entonces nos habla de una manera un poco más personal, más directa. Y lo hace a través de ¿quién? De su Hijo, pero también lo hizo a través de los profetas. Y también lo sigue haciendo hoy a través de sus ministros. Y y les ponía yo un ejemplo, ¿se acuerdan? Les decía que a veces nos pasa que tenemos problemas, tenemos situaciones que nos agobian, no encontramos salida y tal, y de repente yo salgo de mi casa, me encuentro con Yolanda, me encuentro con Claudia, me encuentro con Edgar, y les digo, ¿sabes qué? Me encuentro así ya sábado, no encuentro qué hacer, y me dicen una palabra y como que eso que me dicen, ¡pum!, me ilumina, y siento que el dueño de la vida me está hablando. Entonces, esto que nos muestra de que la revelación no se agota, sino que Dios se sigue mostrando. ¿Ya? Dios se sigue revelando. Segundo término, a ver, decíamos que nos los iba a definir, creo que era por aquí donde están las niñas, ¿no? Génesis, creo que era. ¿Cuál es el segundo término? Además de revelación, hablamos de otro término. ¿Cuál era? La inspiración. Inspiración, muy bien. ¿Y qué es inspiración? Es la presencia y acción del Espíritu Santo. Ok, presencia y acción del Espíritu Santo, bien. El Espíritu Santo, que la acción divina de Dios, que lleva al hombre a poner por escrito, a hablar de esa revelación, ¿ya? A que eso que fue revelado no se quede simplemente en el aire, sino que se pueda plasmar, en concreto en el caso que estamos hablando de la Biblia, se pueda plasmar en la Sagrada Escritura, o que usted lo pueda proclamar. Por eso que a veces decimos, oye, cuando vamos a la misa y de pronto, o sea, decimos, oye, ese padre si hoy estaba inspirado, mira, wow,
habla, Dios mío. Aunque después cuando salgas de la misa te preguntan, oye, ¿qué fue lo que dijo el padre? No sé, pero habló bonito. Pero es cuando uno también está lleno o está, digamos, súper lleno de fe. La inspiración es rápida y completa. Exacto. Entonces esa acción divina que te hace, en el caso de los autores sagrados, que hoy vamos a hablar cómo se llaman esos autores sagrados, entonces los autores sagrados los lleva a escribir la revelación. Y también a otros pues les lleva a hablar de esa revelación. Ok, bien. Tercer término, que era el que más nos causó como que, ¿eso qué fue? ¿Cuál fue el término? Inerrancia. Inerrancia. Vamos a darle chance a otro ahí, Edgar. A ver, otro que quiera definir. Ya lo dijo Edgar, pero vamos a ver, ¿quién lo define? Intolerancia. ¿Sí? Dime, dime. Ajá. ¿Qué era inerrancia? Es la verdad. Oye. Helen, no te escuchamos. Es la verdad sin error en la Escritura Santa. Ok, ese que la escritura no tiene error. No tiene error. ¿Ya? Que como es revelada e inspirada, entonces no tiene error. Correcto. Ok. Es la perfección de las Santas Escrituras. Bien. Sin error. Inerrante, sin error. Bien. Ahora, cuarto término. Pero bueno, eran tres. No, hay otro. ¿Cuál era el cuarto término? La Interpretación. El que nos permitió que hoy estuviéramos hablando de estas tres cosas. Sí, La tradición. la tradición. La tradición, muy bien, la tradición. ¿Y qué dijimos que era la tradición? ¿Qué es eso? Algo que viene de generación en generación. Ok, la transmisión de generación en generación de lo que se ha escrito y en pocas palabras, es la transmisión de generación en generación de la revelación. Exacto. Entonces, de lo escrito y de cómo eso se ha vivido, de la revelación y de la inspiración, cómo ha venido de generación. Y decíamos que esa tradición también tenía dos formas. Ok. Tradición oral. Tradición oral y Tradición escrita. la tradición escrita. Muy bien. Entonces, decíamos que la tradición oral fue la que se dio primero, porque nadie estaba detrás de Dios para ver cómo era que Dios creaba el mundo. Ni nadie estuvo detrás de Jesús a ver, copiando cada palabrita que Jesús decía, copiémoslo. Nada. Eso no había. Entonces, primero se dan los hechos y luego viene la escritura de esos hechos. Entonces, hay una tradición oral que transmite todo de generación en generación, como pasa en nuestras familias. En nuestras familias sucede eso también. Nosotros tenemos en nuestras familias costumbres que celebramos y de las que nadie escribe, pero que todos los de la familia sabemos y las hacemos. ¿Sí o no? Podemos tener. Y cuando alguien se pregunta, bueno, ¿de dónde es que viene eso? ¿Por qué, por ejemplo, en la casa todo el mundo le pide la bendición a la mamá? Por ejemplo, el caso de Colombia y Venezuela, los dos países que más tienen esto marcado, y es, uno llega y, bendición mamá, bendición papá. Y, por ejemplo, los venezolanos no dicen ni bendición, dicen sion. Sí. Yo también. Muchos lo dicen así. Algunos. Entonces, esos son tradiciones que van pasando de generación en generación y que nos hablan de la presencia de Dios en nuestras familias. ¿Ya? Pero nadie estaba detrás de, no sé, de nuestro tatarabuelo que se le ocurrió hacer eso para escribir, que eso lo hizo el abuelo Edgar en el año 2023. Nadie estaba detrás de eso. ¿Entiendes? Entonces, hay una tradición oral, pero que luego se convierte en tradición escrita, cuando llegue y se plasma. Hoy vamos a hablar un poquito de esa escritura, ¿ok? Entonces, ¿quedó claro el recorderis aquí? Más claro que el agua, ¿sí o no? ¿Ok? Sobre todo para los que no estuvieran en la pasada y puedan ubicarse. Hoy vamos a entrar entonces en el segundo tema.
Segundo tema que nos va a permitir ir adentrándonos más en este mundo fascinante de la Sagrada Escritura, esta introducción que estamos haciendo. Y vamos a hablar de concepto, autor y lenguas bíblicas. Es lo que vamos a hacer, 3 cosas. Miren que la vez pasada eran 4, ahora vamos a hacer 3. Concepto, autor y lenguas bíblicas. ¿Ok? Vamos a ver el tema de conceptos. ¿Se acuerdan que yo les decía la vez pasada cuando empezamos? Les hice una pequeña dinámica. Vamos a hacer la misma. Agarren por favor una hojita, la que usted quiera, una hojita. Ojalá esas hojas no las pierdan. Divida la hojita en 2, ahí les estoy mostrando. Y coloque en el lado izquierdo de la hojita antes. Y en el lado derecho coloque después. La parte superior. Antes y después. En el lado izquierdo donde dice antes, va a colocar la primera pregunta que nos vamos a hacer. Y es, ¿qué es la Biblia? Y trate de respondérsela. Ojo, lo que usted sepa. No vaya a buscar a googlear, a ponerle al Google, ¿qué es la Biblia? No, nada de eso. Lo que usted se le venga, ¿qué es la Biblia? Y escriba ahí lo que usted quiera, una palabra, una frase, ¿qué es la Biblia? Su definición puede ser desde lo etimológico, puede ser, o puede ser desde la vivencia de fe, como usted quiera. Pero, ¿qué es la Biblia? Y así, como hemos hecho hasta ahora, los que gusten compartir, pues los escuchamos. Se compartir. Vamos. Vamos. Hágale, bien dijo miedo, ¿cierto, Rosario? ¿Se oye? ¿Es una biblioteca? Es una biblioteca, va a primer término, biblioteca, bien. Es un libro. Un libro, ¿Me Un libro escucha? que habla principalmente del amor de Dios por la humanidad. ok, un libro que habla del amor de Dios. Por ahí dijeron, ya van 2 términos. La Biblia es palabra santa, el libro de la vida. Bien, palabra santa, libro de la vida, bien. Yo puse conjuntos de libros escritos por inspiración. Conjunto de libros, se une con lo de biblioteca, bien. Es la Santa Escritura. Colección de libros inspirados por el Espíritu Santo. Ficción de libros, ok. Inspirados por el Espíritu Santo. Dados por el Espíritu Santo, chévere. Ok, La Biblia es que carga la historia de Dios del Nuevo Testamento y el Testamento Viejo. oh, excelente. Miren que este es un concepto que está dando una jovencita. Excelente, bien, vamos. A mí, hello. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Oh, ok. La Biblia es un libro para enseñarnos a vivir en la fe. Enseñarnos a vivir en la fe, un libro, ok. Bueno, es la No, Biblia. no. Bien, todo eso que ustedes acaban de decir es muy cierto, es muy cierto. Faltamos nosotros. Un poquito más, ¿vale? Dime, bueno, Julio. veo ahí Rosario, pero no le dices su nombre, por favor. Julio. Julio, bien. Para mí la Biblia es la palabra de Dios revelada de manera escrita al hombre. La palabra de Dios revelada. Ahí vamos ya, pum, pum, vamos metiéndole fuerza a la cosa. Ok, vamos a ver, vamos a crecer un poquito más. A ver, lo primero, una definición etimológica. Como ustedes saben, la etimología pues estudia la raíz, el origen de las palabras. Entonces vamos a ver de dónde es que vino esa palabra Biblia. ¿De dónde fue que salió? Dígame, Julio. Bueno, hasta donde sé, la palabra Biblia como tal aparece en el segundo libro de los Macabeos y el nombre que tenía en ese momento era Biblia Ta'ahya, algo así escrito. Y hay otros autores que también lo asocian con una ciudad también llamada Biblos. École, muy bien, Julio. Julio ha pegado muy bien ahí. Se ha notado un golazo. Vamos. Es la etimología de la palabra Biblia, como acaba de decir Julio. Lo primero que tenemos que entender, hay algunos autores que ubican, ojo, estos son aproximaciones, porque vuelvo y repito, nadie estaba ahí detrás cuando se inventó la cosa, entonces aproximaciones.
La primera es que tenemos una ciudad que perteneció al Imperio Fenicio que se llama Biblos, ¿ya? Pero esta ciudad que se llama Biblos está o actualmente en lo que conocemos como el territorio que nosotros conocemos como el territorio del Líbano, ¿ya? Entonces, esta ciudad de Biblos primero pertenecía al Imperio Fenicio, ¿ya? Y el Imperio Fenicio llegó hasta el 330. Pero después el Imperio Fenicio es derrotado ¿por quién? Por Alejandro Magno. ¿Y qué es lo que hace Alejandro Magno? Pues instaura el Imperio Helénico, es decir, el Imperio Griego, ¿ya? Y al instaurar el Imperio Griego, entonces lo que hace es una helenización de todas de todos los territorios que va invadiendo. ¿Qué quiere decir con esto que una helenización? Les enseña la lengua y la cultura griega, ¿ya? Al enseñar la lengua, entonces todo comienza a tomar nombres en griego. Esta ciudad toma el nombre de Biblos, ¿ya? Y en esta ciudad, ¿qué tiene que ver esta ciudad con la Biblia? Pues resulta que esta ciudad era un puerto. Si ustedes ven ahí el mapita que les estoy mostrando, si la ven dónde está, está justo al lado de Tiro y Sidón. ¿Se acuerdan las ciudades de Tiro y Sidón que habla la Sagrada Escritura? ¿Ya? Entonces, esta ciudad de Biblos era un puerto, y desde ese puerto era donde mayormente se comercializaban los papiros, que después vamos a ver lo tercero que vamos a ver, que son los elementos, cómo se construyó la Biblia, que se usaron para construir la Biblia. Vamos a hablar un poco de los papiros, ¿ya? Y entonces, ahí desde Biblos se comercializaban mayormente los papiros, que se usaban para escribir. ¿Okay? Entonces se cree que la palabra Biblia salió primero de ahí. El segundo elemento está en el idioma griego, que en griego biblión es papiro y biblos es rollo de papiros. Si vamos comprendiendo la cosa. Biblión, griego, papiro. Biblos, rollo de papiros. ¿Ah? Entonces, esos rollos de papiro eran comercializados con mayor fuerza desde ese puerto que se llama Biblos. Y como lo acaba de decir Julio hace un rato, pues en las traducciones griegas, en la Sagrada Escritura, sobre todo en la traducción de los 70, por ejemplo, en el libro de los Macabeos aparece la palabra Biblos en griego, ¿ya? Está ahí, pero como Biblia. Entonces, etimológicamente tenemos esas raíces que luego, acuérdense ustedes que después, bueno, para los que no, pues ubicamos un poco en la historia, cuando Alejandro Magno cae el imperio helénico, cae en manos de ¿qué imperio? Del imperio romano. ¿Ah? Y el imperio romano es ¿quién? El que va a encontrar ¿quién? Jesús. Entonces, todo va enlazado para que ustedes entiendan el origen histórico. Por eso que quise traer esto acá. Entonces, cuando se hacen las traducciones, y bueno, también hay que acotar que, vamos a ver hace un rato cuando veamos lo de las lenguas, las lenguas bíblicas que se usaron para la Biblia, pues el Antiguo Testamento fue hecho en hebreo, pero algunas partes están, y bueno, hebreo y arameo, y algunas partes, sobre todo los libros deuterocanónicos, que entre esos está Macabeo, fueron en griego. Entonces, por eso encontramos esa palabra Biblia ahí ya reflejada, que después va a ser traducida al latín como las Escrituras. Por eso muchos cuando hacen el origen etimológico de Biblia, dicen Biblo que significa libro, pero ojo, libro es una palabra latina, no es una palabra griega, ¿ya? Entonces por eso no es del todo exacto hacer la traducción de Biblion
como libro, porque el libro es posterior, más bien como papiro, porque el papiro sí es de esa época. ¿Ya? Entonces, vamos entendiendo la primera definición etimológica de la palabra Biblia. Bien, ahora, teniendo claro esta definición etimológica de la palabra Biblia, ahondemos un poquito más en el concepto de qué es la Biblia como tal. Y que ustedes ya han escrito cada uno ahí algo, y ya decían algunos que es un conjunto de libros, que es un libro que unos hablaron de revelado, otros hablaron de inspirado, y me gusta esto porque quiere decir que entonces estamos entendiendo ya los conceptos básicos, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la Biblia es palabra de Dios. Eso no lo podemos negar. Palabra de Dios. Pero es palabra de Dios y también es palabra humana. Es palabra de Dios y palabra humana. Y les decía yo que viéramos bien el texto inicial, y lo vamos a complementar con este texto del Éxodo, que dice: Moisés bajó del monte y contó al pueblo todas estas palabras de Yahvé. Contestaron de una sola voz: nosotros cumpliremos con todo lo que Yahvé ha dicho. Y Moisés puso por escrito todas las palabras de Yahvé. Es decir, aquí está hablando de transmisión oral y transmisión escrita. ¿Ya? Está hablando de revelación oral, revelación escrita. Por lo tanto, está hablando de palabras, pero también de escritura. Palabras de Dios que se escriben, pero que se escriben ¿en qué lenguaje? En el lenguaje humano. Les decía yo la vez pasada, si Dios nos hablara en su lengua, no le vamos a entender ni vamos. ¿Ya? ¿No? Porque empezando que el lenguaje de Dios tiene que ser el lenguaje del amor. Y los humanos poco o nada entendemos del amor. Cuando no es agapejeros y cuando no es bueno, y ahí va. Entonces, es palabra de Dios, pero también es palabra humana. La Biblia es palabra de Dios, pero también es palabra humana. Dios se revela a la humanidad en la Sagrada Escritura a través de un lenguaje humano. Y en esto nos ayuda un poco más la Santa Madre Iglesia a entender en la Dei Verbum. Y aquí viene la tareita que tienen que hacer ustedes. ¿Se acuerdan los dos numerales que tenían que leerse? Sí. El 12. 11 y 12. 11 y Y el 12. Y el A 2. ver, ¿qué nos dice el numeral 11 con respecto a esto que estamos tratando de entender? ¿Puedo decir algo? Y todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Dios escogió al hombre. Ya, primero Julio y después Edgar. A ver, Julio. Bueno, el numeral 11 habla de que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento son sagrados y todas sus partes también. Bien, bien. Y un poquito más abajo habla ahí, un poquito. Por ahí va la cosa, Edgar. Vamos a ver, Edgar, a ver si complementa a Julio. Okay. Dice que Dios es el autor, pero también dice que Dios escogió al hombre. Correctamente. Eso era donde quería que pegaran. Ahí dice que Dios es autor, pero que los hombres que él escogió también son verdaderos autores. Exacto. Verdaderos Con propias autores. facultades. Exactamente, con sus facultades. Entonces, esto nos lleva a entender un poco más este numeral que lo saqué del número 13, que no se los mandé a leer. El 13 dice, de la Dei Verbum, dice: las palabras de Dios expresadas por medio de una lengua humana se asemejan al habla del hombre. Ojo, se asemejan al habla del hombre. Lo mismo que el Verbo eterno del Padre, habiendo tomado la debilidad de la naturaleza humana, se hizo semejante al hombre. Miren el símil, la comparación que está haciendo entre la Sagrada Escritura, o sea, la palabra escrita, y la palabra hecha carne, el Verbo, Jesús. ¿Okay? Jesús
nosotros decimos, en el credo lo decimos, Dios verdadero. ¿Sí o no? Sí. Encarnado, no creado, la misma naturaleza del Padre. Que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, si son hombres, decimos eso, ¿cierto que sí? Pero entendemos que ese Dios, que es verdadero Dios, simplemente se está asemejando a los hombres, pero no es que es un 100% asume toda la condición de hombre. ¿Por qué? Porque no asume el pecado, que en nosotros está muy latente. ¿Ya? Asume la condición humana en todo, excepto en el pecado. Entonces, en la Sagrada Escritura, las palabras de Dios se asemejan a las humanas, pero es que no es que sea exactamente, se asemeja, hay una similitud ahí. Pero como dice el numeral 11, que bien lo entendieron Julio y Edgar, y ojalá lo hayan entendido todas las demás. Yo lo tengo también, yo lo tengo. El 11 dice que Dios es autor Son de la Escritura. que Pero utilizó este autor usó a hombres, se valió de hombres elegidos, que usaban todas sus capacidades y talentos, y de este modo obraron, y que son verdaderos autores, porque pusieron por escrito todas y solo aquellas cosas que él quería. Esto que parece como que tan simple, es mucho más profundo de lo que creemos, porque esto entonces nos permite entender y poder hacer un concepto más profundo de lo que es la Biblia, y entender entonces que la Biblia es la sistematización, ojo con esto, y si de pronto hay algún término, porque sé que algunos de los que están aquí de pronto son angloparlantes y no hispanoparlantes, si de pronto hay algún término que no lo entienden en español, me dicen, Alex, explica un poquito más eso y yo lo explico. Y es, ojo aquí, la Biblia es la sistematización de la presencia de Dios en la historia del pueblo elegido. ¿Ya? O sea, sistematización quiere decir escribir, formalizar. Cómo Dios se mostró en la historia de un pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo elegido. Y eso lo podemos llevar a cómo se muestra en nuestra historia de la humanidad, en nuestra historia de la humanidad de hoy. Lo único es que, bueno, de eso otras cosas se escriben afuera de la Biblia. Pero en la Sagrada Escritura nosotros lo que tenemos es, de una manera sistemática, el cómo el pueblo fue leyendo la presencia de Dios en su historia. Y ojo con esto, porque esto nos va a permitir entender muchos pasajes de la Sagrada Escritura. Acuérdense lo que hablamos la vez pasada. No hay que hacer una lectura que, ni una interpretación que. ¿Se acuerdan de los dos tipos de interpretación? Les hablábamos. Literal e literal. Diga, no les escuché. Sentido literal, interpretación literal. Ajá, y nosotros lo que tenemos que buscar es que una interpretación literal. Sentido literal. Sentido literal, pila. Nosotros vamos a buscar el sentido literal porque se acuerda que le decía, si hacemos la interpretación literal, entonces ¿qué es eso? Agarrar al pie de la letra. ¿Ah? Y entonces yo les ponía un texto que es un poco al extremo, pero que bueno, para que entendiéramos. El texto que dice, bueno, si tu mano peca, córtala. Entonces vamos a andar todos mutilados. ¿Ya? O si ahorita que estamos aquí viendo un poco Antiguo Testamento, pues dice que para ser pueblo de Dios tenemos que cortar el prepucio. Entonces, ya. Entonces, si hacemos esa lectura literal y no vamos a poder buscar la interpretación literal, no vamos a poder, pero si buscamos el sentido, sí. Y para buscar el sentido, entonces hay que ver el contexto en el que el autor escribe, que escribió con sus capacidades y con sus talentos. Por eso es que les dije, vamos a leer el 11,
Por lo que lo dice muy claro el 12, padre, y me permite, se lo leo. Dice lo siguiente: y como las Sagradas Escrituras hay que leerlas e interpretarlas con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos. Los textos sagrados. Ahí no hay más para dónde. O sea, si usted saca, por ejemplo, va a poner justo el libro que mencionó hace un rato Julio. Si usted saca al libro de los Macabeos de su contexto histórico, usted no lo entiende. No lo entiende. ¿Ya? No lo entiende, porque ¿qué pasa en el libro de los Macabeos, Julio? ¿Ustedes han leído el libro de los Macabeos? Son 2 libros, pero al menos algo de los Macabeos han leído. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que más se presenta ahí? Lo que más se habla es de las guerras. Las guerras y Lo que eso. se presenta son guerras. Ujú. Guerras. Y entonces usted dice, ¿pero cómo así? ¿Qué pasó aquí? Ujú. Una pregunta que me gustaría hacer de algo, de una situación que pasó ayer. Una persona citaba un ejemplo diciendo que los teólogos dicen que cuando Jesús, en el momento que está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él lo expresa y que Dios en el cielo lo toma como si él está refunfuñando, ¿no? Y de lo que cuando yo estudié teología, la explicación que a mí me dieron, la naturaleza divina y la naturaleza, por ser naturaleza humana, condición humana, entonces cuando expresa eso es un sentido de que siente que Dios lo está abandonando, pero es por su naturaleza humana. De hecho, cuando viene la parte final de las últimas palabras que él dice antes de fallecer, Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya, ojo, vuelvo a buscar, no interpretación literaria, sino buscar el sentido literario. Y en el sentido literario de esa frase, pues es mucho más profunda de que simplemente agarrarlo al pie de la letra, y es que Jesús se está quejando. No se está quejando. Estaba orando. Estaba orando. Y es una expresión más bien no tanto de como de nosotros, de quejas, sino de abandono en el Padre. De una inspiración. No es como nosotros, no es un quejón como nosotros, que nos quejamos de todo. No. Jesús lo que está haciendo ahí es abandonándose en las manos de ese Padre y diciéndole, pues bueno, ya yo lo he dejado todo y aquí estoy, ¿entiendes? Entonces, tú que me lo has dado todo, pues aquí estoy. Y por eso Dios escoge a personas, a seres humanos para hacer la Biblia, y no que la Biblia aparece así, ¿sabes?, debajo de la tierra y alguien la descubrió. También busca la naturaleza humana, porque también quiere que nosotros seamos parte de eso, porque la única manera de yo poder entenderte a ti en tu pecado, en tu maldad, es tener también una condición humana, y también a la vez tener naturaleza humana y naturaleza divina, que es la parte de inspiración que viene de Dios para tratar de erradicar a nosotros el mal y pues lograr nuestra purificación, ¿no? Sí, Por eso es que Jesús tiene condición y naturaleza humana y naturaleza divina, porque la única manera, o sea, porque si él viene acá, es como que de repente yo ahorita, que soy una santita, ¿sabes? Me vaya a trabajar a un prostíbulo. Entonces, ¿sabes? Yo no voy a poder entender la vida de esas muchachas. Porque... Pero ojo que no podemos caer en el arrianismo, ¿no? Después, en el segundo módulo, hablaremos un poco más de eso. Pero ojo que no podemos caer en el arrianismo, que es, no podemos separar la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús. O sea, no podemos decir, en este momento está hablando como humano y en este momento está hablando como Dios. Pilas con eso, ¿ya? Porque esos son, en eso cayeron muchísimos en la Edad Media. Entonces, pilas con eso ahí. Pero bueno, vamos creciendo, ¿vale? Y gracias, Mariela, vamos creciendo. Entonces, como bien lo decíamos hace un rato, Dios es autor, pero los hombres que él escogió, las mujeres que él escogió, los autores,
sagrados también son autores ahí, con sus capacidades y sus talentos, verdaderos autores, para poner por escrito eso. Y de ahí es que entonces sacamos que la Biblia es palabra de Dios, pero también es palabra humana. Y ojo con este término de palabra de Dios, que es mucho más profundo de lo que creemos, porque entender este término de palabra de Dios nos ayuda a afianzarnos más como católicos en la Biblia. ¿Y por qué yo digo esto? Porque miren, ¿saben ustedes quién fue el primero que dijo que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Un católico o un protestante? A ver, ¿quién me da? Un papa católico. Ajá, San Damaso. Primero. Muy bien. Un papa, gracias Carlos. San Damaso. ¿Ya? Bueno, hay documentos históricos por ahí que dicen que fue él. Hay otros que hablan de no tanto la expresión palabra de Dios, sino la expresión sagrada escritura, que luego la va a usar otro más adelante. ¿Ya? Pero traigo esto para que entendamos nosotros como católicos que estamos aquí, que la Biblia también es herencia de la Iglesia Católica. ¿Ya? Y esto lo vamos a profundizar mucho más en el siguiente tema cuando hablemos de canon. El tema del próximo martes, que va a ser el canon, ahí vamos a entrar mucho más fuerte en eso. Y ojalá con ese tema usted, con todos estos temas y el próximo usted crezca más en su amor por la Iglesia Católica. Porque entender que la Biblia es nuestra herencia para la humanidad. ¿Ya? Porque la Iglesia es la que tiene el depósito de la fe. ¿Ya? Y quien primeramente reconoce que eso que hoy tenemos, que se llama Biblia, es palabra de Dios, es la Iglesia. Esa Iglesia que usted y yo hoy profesamos en nuestro credo, es la primera que dice, esto es palabra de Dios. ¿Ya? Y qué bonito entender esto, ¿no? Porque es ir creciendo en mi fe y entender un poquito más el credo cuando lo rezamos en la iglesia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a andar un poquito más. A ver, ahí hay una palabra. Agiógrafos. Escriba en la columna otra vez ahí. ¿Qué son esos agiógrafos? ¿Qué entiende usted por esa palabra? Agiógrafos. Autores. Autores. Bien. Autores de la Escritura Santa. Escritores. Escritores. Ok. Autores, escritores. Bien. Lo veíamos en el literal 11 de la Dei Verbum que leímos, ¿no? Que nos hablaba de ellos. Son personas que bajo la inspiración del Espíritu Santo colocan por escrito la revelación. Es decir, son esos de los que hablaba el numeral 11 de la Dei Verbum, que dice que Dios lo escogió y usó sus facultades, con todas sus facultades y tal. Esos son los agiógrafos. ¿Ya? Son autores, escritores. Autores, escritores sagrados, inspirados. Acuérdense cuando veíamos la semana pasada, la inspiración es lo que permite que ellos coloquen por escrito la revelación. O sea, no es que agiógrafo no es, no, entonces soy yo porque es que yo vengo y bueno, me puse a orar y tuve una levitación y me pongo a escribir. No. ¿Ya? Porque entonces podemos quitarle la connotación de sagrados. Dios los escoge, los elige por puro amor. Y la misma escritura nos da testimonio. ¿Okay? Por ejemplo, miren lo que dice la segunda de Samuel. El Espíritu de Yahvé habla por mí y su palabra está en mis labios. Y quise subrayar esto de su palabra está en mis labios, porque, ojo, no son los labios de Dios, son mis labios, pero son las palabras de Dios. Son las palabras de Dios. ¿Ya? O sea, es el vehículo que Dios utiliza para llegar. Pero Él no suprime las cualidades del vehículo. ¿Ah?
Y esta carta a los tesalonicenses nos va a permitir entender un poco más. Dice, Tesalonicenses dice, incesantemente damos gracias a Dios, porque al oír la palabra de Dios que les predicamos, la acogiste no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, como en verdad es, y que obra eficazmente en ustedes los que creen. Ojo aquí. Las palabras que Pablo les transmitió, en este caso es Pablo, que transmite a la comunidad de los tesalonicenses, que Pablo les transmitió, ellos las asumieron, las entendieron como palabras de Dios. ¿Ya? Pero son las palabras de Pablo. Pablo les habló. Y el pueblo fue entendiendo que era Dios quien estaba hablando a través de Pablo. Entonces, el agiógrafo es el medio que Dios usa para colocar por escrito su palabra, pero sin suprimir las cualidades de ese medio. Y ojo con eso ahí, porque esto nos va a permitir, entonces, cuando entremos un poquito más, ya por ahí en el sexto tema, que vamos a entrar un poco más ya hacia el tema de hermenéutica y exégesis de textos, entonces entender esos textos. Esto quiere decir que los agiógrafos, y ojo estas imágenes que coloco aquí, los agiógrafos no eran títeres, no eran marionetas. No eran títeres, no eran marionetas ahí que Dios movía y chan, chan, chan. No lo era. ¿Ya? Los agiógrafos tampoco eran angelitos. Y hace un rato lo decía alguien que habló. Es que Dios no llama ángeles. Una de las criaturas más hermosas que Dios escoge, pero que no era un ángel, es María. Era una mujer como tú. Era una persona como yo. Pero Él la escoge. Y la hace el primer tabernáculo de la humanidad. O sea, el primer sagrario. Donde Él se puso. Pero no era un ángel. Pero tampoco era una marioneta de Dios. Ella le pudo haber dicho a Él, no quiero. Pero no le dice que no. ¿Ya? Y por eso el verbo se encarga en ella. Entonces, ojo aquí con estos conceptos, porque nos van a permitir seguir creciendo mucho más. ¿Ya? Y aquí viene el numeral 12, que sí se lo leyeron, ¿cierto? Sí. El 12. A ver, voy a quitar eso de ahí. ¿Qué nos dice el 12 sobre los agiógrafos? Para descubrir la intención de los geógrafos, para entender los géneros literarios. Perdón. Pues que la verdad se propone de diversas maneras. Ajá, la verdad se propone de diversas maneras, bien, ok. A ver, ¿quién más? El numeral 12, ¿qué habla de los agiógrafos? Dice que la escritura hay que entenderla cuidadosamente, la forma nativas, usada de uso de pensar, de hablar o de narrar. En los tiempos de los agiógrafos, en los tiempos antiguos. Ok, muchas gracias. A ver, ¿quién más? Ya veo a muchos ahí buscando la tarea. No. O sea, en cuanto a lo que dice de los agiógrafos, que yo puedo ver ahí en el numeral 12 es que lo que pretendieron los agiógrafos expresar, qué es lo que ellos quieren expresar, qué es lo que le plació a Dios que ellos expresaran en ciertos momentos. Bien, ok. ¿Quién más? A ver. Lo que yo entiendo es que la Biblia fue escrita con la inspiración del Espíritu Santo. Entonces nosotros, para poderla entender, también tenemos que acudir a la presencia del Espíritu Santo para entender el mismo mensaje. Okay. ¿De cuál fue la inspiración de él? Bien, ¿quién más? A ver.
De los que hicieron la tarea. Que ellos escribían según su época. Ok, Según- según su según época. Bien. Ok, tranquilo, vamos a los que no hicieron la tarea, aquí vamos a un poquito más. Dice el número 12, la de Verbum. Habiendo pues hablado Dios en las Sagradas Escrituras por medio de hombres y a la manera humana, el intérprete de la Sagrada Escritura debe investigar con atención qué pretendieron expresar realmente los geógrafos y pulgó a Dios manifestar por sus palabras para comprender lo que él quiso comunicarnos. Es decir, si usted quiere, si usted y yo queremos entender la Escritura, no basta con simplemente ponernos en una posición de levitación y orar y ya. No. Vamos a decirlo así crudo. No basta con eso. Para entender la Escritura también hay que investigar con atención, dice el texto, investigar con atención qué pretendieron expresar realmente los geógrafos. Tocar el Espíritu Santo, sí, porque la Escritura está inspirada por él. Entonces yo no puedo sacar a aquel que la inspiró. Tengo que invocar el Espíritu Santo, pero también tengo que investigar, tengo que indagar, porque está escrita a la manera humana. ¿Ya? Entonces, mucha gente cae en errores, y ojo que yo estoy machacando mucho eso, de distintas maneras he tratado desde el tema pasado, tratar de machacarlo. Muchos caemos en errores, es porque la interpretación que queremos hacer es literal, o es muy mística. Y eso, ojo, dando la distancia de la verdadera mística, ¿no? Muy misticismo. Sí, es llevando al extremo. Y es, no, es que yo me puse a orar y entonces el Señor, leí tal texto y el Señor me dijo. O como hacen algunos, miren, yo he escuchado a mucha gente, yo no sé si ustedes lo han visto, mucha gente que viene, tiene alguna situación, algún problema, y entonces hace lo siguiente, voy a mostrar aquí en la cámara. Agarra la Biblia, ¿no? Dice, a ver, ¿qué me dice Dios hoy? A ver, ¿dónde cayó? Aquí es, ¡pum! Y entonces como aquí dice, a ver, aquí dice, el Señor Jesús se reveló. Eso es lo que Dios me está diciendo. No, pues. ¿Ya? Eso es caer en pensar que la Biblia es un libro mágico. Decíamos hace un rato en la definición, creer que Y merece respeto. cayó, ¡pum! Dígame, ¿les escucho? La Biblia, como dijiste, es mágico, pero se necesita respeto. Y eso no es respetar a la, hacer eso no es respetar a la Escritura. Que no es un talismán. ¿Ya? No es un talismán. Y ojo con esto de talismán, porque es que hay gente que piensa, bueno, yo me acuerdo en el pueblo de donde crecimos Roberto y yo, que uno llegaba, yo no sé si pasa en tus casas, pero uno llegaba a muchas casas y cuando llovía, la gente pensaba que si ponía en la sala de la casa el Salmo 91. abierto, entonces el pararrayo, ¡pum! El propio pararrayo, ¡pum! Y resulta que no, o sea, no podemos caer en eso, porque la Biblia necesita, como acaba de decir la nena hace un rato, necesita respeto, y el respeto por la Sagrada Escritura es tratar de investigar un poco más e indagar. Pero gracias a usted y a los sacerdotes para que nos ayuden a entenderlo. Claro, entender un poco más. Ok, bueno, hasta aquí claro lo de la Biblia y los autores. Claro. Perdón, una pregunta. Esta parte que dice aquí, expresamente los biógrafos y plugo a Dios. ¿Qué significa esa palabra plugo? Lo que Dios quiso. Voluntad. Que Dios quiso manifestar. Ahora, como tenemos, como dice el texto que acabamos de leer, tenemos que investigar con atención lo que ellos pretendieron realmente expresar, los geógrafos, para entender lo que Dios quiso mostrar. Entonces, tenemos que entender algunas cositas. Primero, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? ¿Ya? El
lenguas se escribieron. Entonces, el Antiguo Testamento, a ver, usted allá coloque en su hojita, allá en el antes, ¿qué lengua piensa, qué idioma cree usted que se usó para escribir el Antiguo Testamento? ¿Y cuál lengua para escribir el Nuevo Testamento? ¿O cuáles lenguas? Escriba ahí la que usted... Si usted dice, se escribió en chino, ponga chino. No hay problema, estamos para crecer. En hebreo. Lo que usted quiera, tranquilo, coloque ahí, cada quien coloque. A ver, ¿quién lo tiene ya listo? Dele, Julio. Diga. Bueno, creo, no estoy seguro, que el Antiguo Testamento mayormente se escribió en hebreo y en arameo. Y hay una parte que también se escribió en griego. Y el Nuevo Testamento en griego, lo que tengo. Ok, ese Julio la tiene. Hoy vino cortando orejas, rabo y oreja, Julio. No. Okay. Hoy es San Valentín, te pila ahí. Ah, sí. Ok, el Antiguo Testamento se escribe en hebreo. ¿Ya? Y tiene muchas partes, algunas partes en arameo. Sobre todo en el libro de Daniel y el libro de Esdras tiene un tanto más de arameo, pero las demás fueron escritos en hebreo. Son las dos lenguas reconocidas como tal del Antiguo Testamento, aunque sabemos pues, posteriormente por algunos estudios que hay algunos libros, sobre todo macabeos, que tienen escritura en griego, ¿ya? Pero el griego sobre todo fue usado, como lo dijo Julio, en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento también hay escritura en arameo. Por ejemplo, lo que decían hace un rato, justamente el pasaje que nos recordaba Mariela, creo que se llama, que de Jesús en la cruz. Jesús en la cruz dice varias expresiones en arameo. ¿Ya? Y en algunos milagros, por ejemplo, cuando dice Talita Kuma. O en la cruz, Elohí, Elohí, Leva Sabatani. Esos son expresiones en arameo. O cuando llama, por ejemplo, a Pedro, Cefas, es una expresión en arameo, significa piedra. ¿Ya? Es importante que nosotros entendamos estas palabras, estos idiomas, de dónde vienen, porque esto nos va a permitir entonces buscarle el sentido literario. ¿Ya? Le ponía yo el ejemplo la vez pasada con la palabra hermanos, ¿se acuerdan? Hablamos de la palabra hermanos la vez pasada. Hermanos, en el contexto del mundo helénico, no tiene la misma connotación que tiene en nuestro contexto. ¿Se acuerdan que les decía? Sí. Para nosotros, hoy, hermanos, nos hace la sangre. Para ellos, hermanos, los hace la tierra. ¿Ya? Entonces, saber de dónde salieron esas letras que yo hoy tengo en mi casa y que llamo Biblia, de qué idiomas originarios vienen, nos permite entender un poco más su significado y lo que el autor sagrado quiso expresar. ¿Ya? Ahora, ¿qué relación tiene estos idiomas con nuestro idioma español de hoy y con el inglés y todo esto? En el caso, por ejemplo, del español, nosotros tenemos como madre al latín. ¿Ya? Nosotros hablamos lenguas romance. El español hace parte de las lenguas romance, que son el español, el francés, el italiano, el portugués. Esos tienen una mamá. ¿Cuál es esa mamá? El latín. El latín tiene también en la sucesión lingüística, pues el latín toma algunas connotaciones del griego. ¿Por qué? Veíamos hace un rato cuando les hacíamos la definición. ¿Se acuerdan? Decía Alejandro Magno, el gran imperio que crea Alejandro Magno,
¿ya? Ese gran imperio macedónico es derrotado ¿por quién? Por el imperio romano. Romano. ¿Y qué idioma hablaban los romanos? Latín. Latín, yeah. Latín, pero ellos conquistan tierras que hablaban griego. Y los romanos tenían una particularidad, y es que respetaban la cultura de las tierras donde llegaban. Aunque existe lo que se llama la romanización, aunque imponían algunas cosas, como cuál, la religión. Pero en el tema de la lengua, poco nada hacían. Por eso es que, por ejemplo, los hebreos nunca llegaron a hablar latín. Siguieron hablando hebreo, y en el caso... ¿Sí? Diga. Pensé que alguien quería hablar. Ajá. Decía, siguieron hablando hebreo, y en el caso del pueblo, el vulgo, hablaba arameo. ¿Ya? Arameo. Entonces, ojo que la historia nos da luces de cómo hacer, de cómo buscar el sentido literario de los textos, ¿ya? De los textos bíblicos, y no quedarse con la interpretación literal. Pila que sigo remarcando en esto. Entonces, repito, en el Antiguo Testamento tenemos hebreo, arameo y algunos tractos de griego. Y en el Nuevo Testamento tenemos solo griego. Solo griego. El Nuevo Testamento no tiene extractos escritos en hebreo. No hay. No hay. ¿Ya? Pero sí algunas expresiones en arameo. En arameo expresiones sí. Okay. En hebreo no hay nada. Okay. ¿Ya? Entonces, en arameo sí. Les ponía el ejemplo. Por ejemplo, la palabra cefas. Eso es arameo. Por ejemplo, talita kuma es arameo. Por ejemplo, Eloí levat satani, eso es arameo, entre otras. Entonces, expresiones sí hay. Sobre todo en los evangelios hay expresiones en arameo. En las cartas de Pablo difícilmente van a encontrar expresiones en arameo. Porque acuérdense que Pablo habla siempre a la diáspora, es decir, a los que estaban fuera. En Grecia. ¿Ya? Y les hablaba en griego. ¿Okay? Una pregunta. Diga. Si puedo interrumpir. Claro. Entonces, en el Antiguo Testamento no tenemos libro escrito en griego. ¿O sí? Sí, tenemos algunos fragmentos. Ok. Fragmentos, sobre todo en los libros que se conocen como deuterocanónicos, que vamos a hablar la próxima semana de eso. No, por eso no quería Entonces, por interrumpir. ejemplo, el libro que tú mencionaste hace un rato, Macabeos, tiene extractos de ahí, Tobías. Tobías. Entonces, estos tienen extractos en griego, pero mayoritariamente el hebreo y el arameo. Pero como escritura como tal, mayoritariamente la gran masa está en hebreo. La gran masa Entonces los 7 libros deuterocanónicos que tienen el Exactamente. Exactamente. Que ya vamos a entender, Julio me está haciendo adelantar, pero bueno, vamos a entender a la próxima. ¿Por qué, por ejemplo, muchos judíos no aceptaron esos 3 libros? Esos 7 libros. ¿Ya? ¿Y cuál es el lío que hoy tenemos actualmente entre católicos y protestantes por esos 7 libros que están por ahí? Pero ya Julio me está haciendo meterme por allá. No, está bien. Gracias. ¿Ah? Pero bien, es chévere porque este mundo es fascinante, ¿me entiendes? Cuando uno se mete con ganas o empieza a entender cosas y uno dice, oye, ya, por eso esto, por eso aquello, ¿ya? Entonces miren cómo desde la lengua vamos entrando. Bien, quedó claro lo de las lenguas. Ahora, andemos un poco más. El material bíblico, y con esto vamos a ir cerrando la formación de hoy. El material bíblico. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la definición etimológica hablamos de un pueblo? ¿Cómo que se llamaba ese pueblo? Venecia. Biblos. ¿Ah? Biblos, que quedaba en el Imperio Fenicio, ¿ok? Y que después fue conquistado por Alejandro Magno, y después a su vez esos terrenos fueron conquistados por el Imperio Romano. Pues resulta que, ¿por qué traigo esto acá?
porque esto nos va a permitir entender un poco más de dónde viene esa palabra. Y es, nosotros tenemos los pergaminos y tenemos los papiros, que fue donde se escribió la Biblia, y donde se hizo no solamente la Biblia, sino las escrituras, en este caso las escrituras egipcias, todo. El uno es de origen ecológico, palabra que hoy se está usando mucho, ecológico, porque venía de una planta que crecía a orilla del río Nilo, preferentemente, y de ahí se hacía del tallo de esa planta, miren como la figura que les muestro ahí, y entonces se prensaba, tenía todo un proceso, se iba prensando a mano hasta hacer una especie de papel, no llamamos papel como tal, porque todavía no era papel, una especie de papel, ¿ya? En el cual después se escribía. ¿Esto qué quiere decir? Que el material era frágil, ¿ya? Entonces se deterioraba con mucha facilidad y por eso tenía que ser resguardado. Por eso ustedes ven que hoy, por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a una mezquita, a una sinagoga judía, y si no ha tenido, pues yo les invito a que ojalá en algún momento de sus vidas lo hagan. Cuando uno va a la sinagoga judía, ellos sacan unos grandes rollos así, inmensos, ¿ya? Son grandotes. Claro, ya hoy no están hechos de estos materiales, pero los originales sí estaban. Entonces, unos rollos inmensos. ¿Eso qué era? Esos rollos inmensos era donde enrollaban el pergamino o, en su caso, el papiro. Este otro era de origen animal, ¿ya? Que era un poco más fuerte, porque era de la piel de los animales. Entonces, mucho más fuerte. Lo que hacían que era, lo disecaban. Lo que hacemos hoy nosotros con la piel de los animales, pero que la usamos es para los taburetes y estas cosas. ¿Sí? Pero esto lo usaban, lo ponían, había todo un tratamiento para usarlo para escritura. Y ahí se escribía. Ahí era donde se escribía. Los primeros libros de la Sagrada Escritura, bueno, todos, prácticamente casi todos, fueron hechos en estos materiales, ¿ya? Y no había imprenta. Y acuérdense que la imprenta la va a inventar después Gutenberg, ¿ya? Y bueno, aquí también cuña, el primer libro impreso, ¿cuál fue? El primer libro que Gutenberg hace, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia. La Biblia. El primero que saca. La Biblia. ¿Ya? Primero que él saca. Pero, ¿y de dónde la saca? De los papiros y de los pergaminos que habían. Eso es lo que toma para sacar. Entonces, es importante que entendamos lo de los materiales, porque eso también nos va a poder dar herramientas para responder cuando alguien dice, no, pero es que históricamente se perdieron documentos, que no sé qué, que, por ejemplo, hay muchos que dicen que el libro de Daniel no está completo, que es que otros por ahí dicen que es que los salmos no eran 150, sino que eran 152, se perdieron 2, no sé qué, ¿ya? Cuando tú entiendes en qué materiales se escribieron estos libros y cómo fueron escritos, y que no había lo que tú y yo tenemos hoy, que es una computadora para escribir rapidísimo, el teléfono celular para escribir, la memoria para guardar, la nube y tal, donde guardamos. Pues, cuando entiendes esto, que no había nada de eso, pues dices, oye, más bien tenemos algo. Y por obra del Espíritu Santo tenemos algo. Porque conservar esto tampoco era fácil. Había todo un proceso. Unas cámaras en las que, eran cuartos en los cuales se metían lo que se escribía, y esas cámaras en las que hoy se siguen descubriendo. Se han descubierto, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar, la próxima vamos a hablar de los descubrimientos de las cuevas del Qumran, que es una de las más recientes. Que es una de las más recientes. Entonces, nos permite ir entendiendo el proceso de construcción de la palabra y nos reafirma ese concepto que dábamos de entender la Biblia como un proceso de sistematización de la presencia de Dios en la historia de un pueblo.
¿Ya? Entonces, pila con eso, una sistematización que evidentemente se hace de una manera inspirada, es decir, a través de la presencia del Espíritu Santo, pero que se hace en escritura humana. ¿Eh? Bien. Pregunta hasta aquí. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Tengo mucho. Muchas. Cancel. Esa es la primera. A donde dice papiro, papiro, dijiste que era hecho con animal. Esa es la piel del animal. La piel. La piel. Pero ¿de qué animal? Se usaban ovejas, preferentemente ovejas, cabras, era lo que más usaban. Porque acuérdense que ellos eran pastores, ¿no? Por eso Jesús usa mucho la palabra pastor. Era uno de los que más usaban. Una pregunta, cuando uno va a leer el Antiguo Testamento, entonces estamos hablando de que las lenguas de las lenguas que se utilizaron para realizar eso, para realizar el Antiguo Testamento fue el hebreo, las tres, ¿no? Y algunas partes con el griego. Pero entonces cuando yo voy a, por ejemplo, voy a leer el libro del Génesis, vamos a comenzar por allí. Entonces, cuando yo me encuentro una palabra que no entiendo, o sea, no puedo darle sentido, ¿sabes? Para no dar interpretación, sino para buscar siempre el sentido, porque la Biblia hay que leerla con sentido espiritual. Entonces, ¿qué hago? Tengo que buscarla en Google, basado en esa época. O sea, para eso porque es complicado, ¿no? Bien, bien. Sí, te entiendo, Marianela. O sea, ¿cómo hago para buscar la palabra y situarme en la lengua cuando estoy buscando el Antiguo Testamento? O sea, ¿hay un diccionario especial para yo buscar esas palabras? Sí, hay diccionarios bíblicos y por ejemplo, en la red, tú tienes un diccionario, hay una página en español que se llama Aciprensa, o como es italiana sería Achiprensa. Aciprensa tiene un diccionario bíblico teológico muy bueno. Muy bueno. Bastante bueno, ¿ya? Que es una especie como si fuera Wikipedia, una especie parecida a Wikipedia, pero es católica, teológica, pero lo buscas dentro de Achiprensa. Y ahí tú colocas la palabra y lo que te va a dar es el origen etimológico de esa palabra y una aproximación a la interpretación. Ese te puede ayudar. Y si no, pues bueno, Marianela, no sé qué tan lejos vives de la parroquia, pero ahí tienes al padre Roberto que también te ayuda. ¿Cierto, padre? No le digas eso, padre Roberto. Después lo vuelvo loco. Ustedes tienen que también entender que la Biblia, como inspirada por Dios, decía el mismo Alex, también, claro, hay que buscar el sentido, ¿verdad? La originalidad del texto, pero si usted ahora se va a poner tan exigente de ir cada rato a buscar todo eso así, no va a terminar. Recuerde que los doctores, mire, un doctor para ser doctor en Biblia, él sí va a ese texto y lo que coge es un pedacito de la palabra, una cosita pequeña y eso lo estudia y te saca un libro completo. Entonces, tampoco es que ahora nos vamos a meter a investigar palabra por palabra, ¿verdad? Porque ahí sí se van a quedar estancados y bueno, y usted tiene que también saber el por qué quiere buscar la etimología de esa palabra, porque las traducciones que tenemos, ¿verdad? Son buenas, la de Jerusalén, usted tiene una buena Biblia ahí, está la del Peregrino también, esas dos Biblias,
y ahorita se está promocionando una que es la Biblia de Navarra, que también tiene muy excelentes comentarios. Entonces, si ustedes quieren ya saber cosas así, pues van a esas tres y los ayudarán. Pero si ya quieren ser doctores, pues vayan a los diccionarios y como les digo, no se tienen que ir a buscar ahora toda una cosa así porque se van a volver un poco locos. Tienen que hacer como los mismos doctores, ¿verdad? Coge un solo, ¿cómo le llamamos? Ni siquiera ellos se van a un párrafo. A un párrafo, ¿verdad? Sino algo pequeño y ahí forman los grandes libros que sacan para adquirir su doctorado. Permiso. Porfa, ¿y será que pueden colocar el link de la página para lo del diccionario? Sí, yo le pongo. De todas maneras, en la Sagrada Escritura, no todas las palabras te causan como ese interrogante buscar etimología, ¿no? Bien lo dijo el padre hace un rato, tenemos muy buenas traducciones. Yo le sumo a la que él acaba de decir, hay una traducción muy buena que se llama la Biblia de América, que es muy buena, muy buena. Entonces, pueden, de todas esas, una de las que más siempre se usa para estudiar Sagrada Escritura, en español, sobre todo, es la Biblia de Jerusalén, por el tema de los comentarios que tiene abajo y que te aclara, ¿no? Que te van aclarando. Entonces, una que, es la más cercana a la Biblia original. Nos puede ayudar, es una de las traducciones más fidedignas, más cercanas, evidentemente que sí. Y no las últimas, sobre todo la última ya se está dejando influenciar un poco por la cuestión de género y todo eso. Trate de buscar como 2 antes de la que está. Yo creo que ya va como la revisión número 5, algo así. Busque como la tercera, que es una de las mejores. Y a nivel electrónico, ¿cuál sería la mejor Biblia? Porque yo no puedo leer la Biblia, en papel, tiene que ser electrónica. ¿Cuál sería la mejor? Electrónico. No sé si no sabe la respuesta. respuesta. Mira, la Dexel, que es la compañía la editorial que imprime la Biblia de Jerusalén, tiene una página web en donde está colgada la Biblia, normalmente la traducción. Lo que pasa es que la que está recién colgada es justamente la última traducción. Wow. De Excel. Pero, y la Biblia de América me parece que también tiene página web, porque una de las más populares en América Latina es agarrar la página web de los padres paulinos, la de San Pablo, que tiene la Biblia latinoamericana, que ojo, tampoco es una mala traducción, simplemente que es una traducción con un sentido pastoral, es otro sentido, es mucho más para que nosotros entendamos nuestro contexto y tal, pero es buena, no podemos decir que es mala, es buena. Entonces, yo pienso que también te puede ayudar mucho la Biblia de San Pablo, que es fácil de manejo, de hecho tiene una aplicación que puedes hasta descargar en tu teléfono tranquilamente. ¿La de San Pablo? Sí, yo pienso que a la final lo que uno busca, Marianela, lo que uno busca es que la Biblia te hable a ti, que lo que tú lees te interpele. De hecho, nosotros vamos a ver en el curso, en estos encuentros de formación, vamos a ver por ahí en el encuentro 10, creo que es, la lección divina. Y la lección divina como método es... Practiqué lección divina durante muchísimos años, lo aprendí con los monjes benedictinos y lo practiqué durante muchísimos años. Lo que pasa es que desde que vivo aquí con el problema de la vista, he dejado de hacerlo. Pero sí, yo siempre hacía lección divina todos los días. Terminaba de hacer oración centrante, que es meditación con el Espíritu Santo, que también lo aprendí con los monjes benedictinos, y después hacía lección divina. Perfecto. Entonces, si lo tuyo es buscar la lección divina, pues agarra la traducción de la de San Pablo, que la tienes colgada en internet y te sirve muchísimo. ¿Vale? Bien, vamos a poner igual para la próxima un ejercicio, ¿ya?
Y mientras anotan el ejercicio, también hagamos, igual que la vez pasada, la curva de crecimiento. Es en el después. Vean, traten de hacer la misma definición, ver la definición que colocaron en el antes, en la hojita, y ahora llévensela al después, para ver cómo, en qué nos ayudó este encuentro de formación de ahorita. Entonces, mientras anotan el ejercicio, también vayan anotando ahí, en el después, cómo mejoró esa definición de la Biblia que hicimos, cómo mejoró ese conocimiento de los idiomas, de las lenguas bíblicas. Si sirvió para algo, ¿no? Siempre sirve. Siempre. ¿Okay? Bien, y les explico el ejercicio que vamos a hacer para la próxima. Ustedes ya leyeron el numeral 11 de la Dei Verbum. ¿Se acuerdan que vamos a tener como base de estos encuentros, al menos de los 6 primeros encuentros, la Dei Verbum? ¿Ya? Ya leyeron el numeral 11. La idea es que lo relean un poco, pero que lo vamos a complementar con el 16 y con el 20. Y en el 16 y en el 20 vamos a tratar de entender un poquito más una palabra en concreto que les voy a decir, que es canon. ¿Qué es eso de canon? ¿Qué es el canon? Vas a indagar sobre eso. ¿Qué es el canon bíblico y de dónde viene eso? Entonces, te invito a que para la próxima traigas ya un poco construido en tu cabeza, aprendido un poco qué es eso de canon bíblico y de dónde viene un poquito eso. ¿De acuerdo? ¿Comprendido la actividad para la próxima? ¿Y eso lo buscamos en internet o lo tenemos que buscar en biblioteca católica? Internet. Puedes indagar en internet. O biblioteca. Pero ojo con las páginas que indagues en internet, ¿no? Ten cuidado con eso. Trata de mirar si son páginas católicas o no. Trata que no te lleves por ahí un chasco de un pastor protestante que te salga hablando en contra de eso. Ese punto. Despila. Ok. Bueno, entendido entonces el ejercicio. Vamos a ponernos entonces en la presencia del dueño de la vida para darle gracias por este encuentro de formación que hemos tenido. Y lo vamos a hacer, como decimos la vez pasada, a través de su Santísima Madre, para que ella nos ayude en esta tarea que no es fácil tratar de entender lo que el Señor pues quiso revelar, lo que el Señor, la intención que Dios quiso mostrar a la humanidad en el texto sagrado. No es fácil, pero tampoco es imposible, y ella, la madre de la palabra, siempre está presta a ayudar a los hijos a entender lo que el hijo quiso decir. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan ustedes un poco el canto y la oración con la que terminamos la vez pasada? Con esa misma vamos a concluir ahora, y dándole gracias a Dios por esta noche santa que Él nos regala. María Santísima, Madre del Amor, Madre de bondad, ven y acoge nuestro clamor, acoge nuestras ganas de querer servir, de querer ser instrumentos de tu Hijo, de querer llevar a los demás la palabra de tu Hijo. Madre buena, abre nuestro entendimiento para que podamos entender siempre a tu Hijo y lo que Él nos quiere transmitir. Vamos a dejar que a través de este canto pues le pidamos a la Señora del Camino que ella esté con nosotros, que ella nos ilumine, que ella nos guíe hacia su Hijo Jesús. Permítanme un momento poder. Señora del camino, muéstrame la vía para llegar
al lado de tu Hijo. Señora del camino, en mi oración te pido que no me dejes nunca. Me siento como un niño, dame luz para avanzar y en la noche oscura guíame. Hazme transparente como fue tu vientre, para dar a luz la vida. Ponme con tu Hijo, Señora del camino. Que la Señora del Camino nos acompañe, que ella nos guíe, que ella nos muestre siempre a su Hijo Jesús y que nos siga dando esas ganas de seguir creciendo en Él. Amén. 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 Amén, amén, Amén. amén, amén. Bueno, agradecemos nuevamente a nuestro hermano Alex por esta segunda clase. Como 4 personas no pudieron entrar esta vez, pero el problema que tienen es que no se conectan primero a su plataforma, ¿verdad? Si los ven, explíquenle. Ahí estuve tratando de ayudarlos, pero no sé, no pudieron entrar. Les agradezco a todos por haber llegado. Alex, buena noche. Bueno, buena madrugada ya, ¿verdad? Madrugada. Él no tiene sueño. Son las 2:40. Y a todos ustedes también muchas gracias por acoger esta segunda clase. Los esperamos el próximo martes 21 de febrero. Que tengan Gracias a buena ustedes, noche. Padre. Que la Gracias a bendición de ustedes, Dios buenas Padre, noches. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre Amén. cada uno de ustedes hoy. y siempre. Amén, y así sea para usted. Bye. Amén. Buenas noches, bye. Ay, amén. Amén. Buenas noches. Amén, buenas noches. Bendiciones para todos. Igualmente. Igual. Igualmente. Gracias, estamos aprendiendo. Claro que Bueno. sí. Cada Si día tienen Agradecidos preguntas, todos. las mandan al grupo y yo después se las paso a Alex por si acaso él después las responde allá en la próxima clase. Claro. Agradecidos todos para ustedes. Bueno, No. Dios los bendice, Hasta cuídense. luego, Padre Alex. y Amén. hasta luego, Roberto. Bueno, sí, padre. De familia. Feliz noche, muchas gracias. noche. Bendiciones. En España. Sí. Ya le paso a Roberto el